está 42 años en un país que ha puesto a sangre y fuego y que además ha discriminado y prácticamente subdesarrollado. Entonces, yo creo que la reunión de Durban desgraciadamente se ha desaprovechado y que va a tener unas consecuencias prácticas muy limitadas, para no decir nulas, ¿no? Yo no quiero volver a la literatura, que volveremos si tenemos tiempo y espero que sí, antes de preguntarte por la globalización y por los movimientos antiglobalizadores. Dice un escritor tan comprometido como Saramago que los movimientos antiglobalizadores están justificados desde el punto de vista ideológico por la injusticia y que además hay otros movimientos que son, no sé si resurgen o no, que son los movimientos nacionalistas, los nacionalismos, que son, dice claramente así, una respuesta a la globalización. ¿Cuál es tu opinión sobre todo lo que te acabo de contar, incluido lo de Saramago? Bueno, no es verdad que los movimientos antiglobalizadores sean un rechazo a la globalización. Eso no es cierto. Son movimientos totalmente globalizados. El movimiento contra la globalización es una de las manifestaciones más flagrantes de lo que es la globalización. Esos movimientos existen porque se comunican a través del Internet, porque operan saltándose alegremente las fronteras, lo que nos demuestra que la globalización es una realidad irreversible. Por otra parte, sí es verdad que los movimientos nacionalistas aprovechan la campaña contra la globalización. Nosotros hemos visto a ETA, por ejemplo, terroristas, nacionalistas, violentistas en estado puro, pues presentes en las manifestaciones de Génova. Hemos visto a grupos de izquierda, pero hemos visto también a grupos de derecha y de extrema derecha que están igualmente contra la globalización porque consideran que la globalización es un fenómeno profundamente democrático y liberal, lo que yo creo que es cierto. La globalización es el principio del fin de los nacionalismos, por ejemplo, y entonces es natural que los movimientos pues exclusivistas, que están por el Estado-Nación, que movimientos de tipo xenofóbico estén contra la globalización. Entonces, de tal manera que la idea de presentar el movimiento antiglobalización como un movimiento progresista es una gran falacia ideológica, una falacia de los enemigos de la democratización, de los nostálgicos de los estados totalitarios, de quienes no se resignan de que cayera el muro de Berlín, de que desapareciera el imperio soviético y de que el totalitarismo pues socialista esté en estado de defunción. Ahora, es verdad, la globalización tiene aspectos muy negativos que deben ser criticados, que deben ser combatidos. Dentro de los jóvenes que manifiestan contra la globalización hay movimientos idealistas, generosos, ecologistas, pero están en una amalgama de tipo ideológico que yo creo condena a ese movimiento a una desaparición, a un fracaso en un plazo muy corto. Yo tengo la impresión de que va a ocurrir con ese movimiento lo que ocurrió con el Mayo francés del 68. Fue muy vistoso, muy espectacular, pero de él prácticamente no ha quedado sino una literatura que lo evoca. En la práctica, prácticamente no ha quedado nada. Yo creo que es lo que va a ocurrir con el movimiento antiglobalización. Y no hay nada, por ejemplo, que tú puedas criticar desde tu punto de vista ideológico, desde tu criterio ideológico, en lo que es exactamente el fenómeno de la globalización. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a criticarlo? Lo critico permanentemente. No es verdad. Si tú lees mis artículos, sí, tú vas a ver, por ejemplo, cómo cada vez que hablo de la globalización, yo digo que es una lástima que no se globalice la democracia, por ejemplo, y que los países democráticos no proyecten la democratización del mundo de una manera más concertada y enérgica, asediando, acosando a las dictaduras, apoyando de una manera resuelta, con medidas políticas, económicas, a los movimientos democratizadores de todos los países dictatoriales, que todavía son la mayoría en el mundo. Es muy importante que se globalice la justicia, que haya una justicia digna de ese nombre, a escala planetaria,
porque entonces la globalización podrá ser más controlada, sus desafueros, sus excesos podrán ser mucho más limitados, los dictadores, los sátrapas, los grandes pícaros, los grandes ladrones, pues si hay una justicia internacional no tendrán la vida cómoda que han tenido hasta ahora. El señor Fujimori no estará disfrutando de los millones que se robó, ¿no es verdad? En el Japón, en la costa azul no habrá tanto ex dictador africano viviendo de las fortunas que hizo a costa de sus víctimas. Entonces, esos aspectos deben ser criticados, desde luego, y deben ser sobre todo alentados para que la globalización sea más positiva que negativa. Pero quienes se oponen a la globalización en esos manifiestos no quieren más democracia, lo que quieren en la mayor parte de ellos es menos democracia en el mundo, ¿no? Decía Octavio Paz, debes recordar esto también seguramente, en Itinerarios, escribe una cosa sobre los becerros de oro contemporáneos. Dice que hay dos becerros de oro peligrosísimos. Uno, el nacionalismo, los nacionalismos. Aquello que Borges decía, esa manía de primates. Traducía el nacionalismo como esa manía de primates. Decía, lo menos que me gusta de los argentinos, y él lo era, es su nacionalismo, esa manía de primates. Claro. Eso y el mercado. El dios, el becerro de oro del mercado. Decía Octavio Paz. No hay manera de moderar esos dos becerros de oro contemporáneos. Bueno, el nacionalismo es la expresión de una ideología más antigua y más totalizadora, que es el colectivismo. El colectivismo es una viejísima tradición en la historia de la humanidad, y una de sus manifestaciones pues es el nacionalismo, la idea de que pertenecer a una nación es un valor, que establece un signo de identidad, que en realidad quiere decir un signo de superioridad sobre quienes no gozan de semejante privilegio. De esa mentalidad han resultado las peores catástrofes de la humanidad, guerras, imperios, colonizaciones, de tal manera que esa doctrina o esa ideología debe ser combatida, y nadie la ha combatido mejor que el pensamiento democrático liberal, y por eso el nacionalismo, a quien odia por encima de todas las cosas, es a la doctrina democrática liberal, que es la negación misma de lo que es ese colectivismo, en su defensa de los derechos del individuo, en su defensa de la coexistencia en la diversidad. Y hoy día, una vez más, cuando parecía que eso estaba ya superado, tenemos que el gran enfrentamiento ideológico contemporáneo, pues es una vez más colectivismo, con su máscara nacionalista o con su máscara de integrismo religioso, que son cosas que están muy cercas, y del otro lado, como representantes de la tradición justamente de tolerancia, de libertad, de convivencia, la democracia liberal, ¿no? Pero el liberalismo no corre también un riesgo en algún momento determinado, no desde el punto de vista teórico, sino en la práctica, de convertirse en una suerte de pensamiento único. A mí me molesta incluso decirlo, porque parece que estoy haciéndole el caldo gordo a los que no me gustan, ¿no? Pero como que si no se es liberal no se puede ser otra cosa. Bueno, el liberalismo pues en realidad no es una ideología, no es una doctrina muy abierta, que tiene muchas variantes. Para mí una de las variantes peligrosas del liberalismo es la de los economistas, que creen que la libertad de mercado resuelve todos los problemas. Desgraciadamente, esa es una aberración sectaria que se da dentro del liberalismo y que ha contribuido más que nada a esa mala imagen que, por supuesto, caricaturizan y deforman infinitamente los enemigos de la libertad. Pero es verdad, hay economistas que creen que con libertad de mercado se han resuelto todos los problemas. Y eso no es verdad. Y ninguno de los grandes pensadores liberales sostuvo jamás semejante cosa. Ni Popper, ni Hayek, ni ninguno. Ni Adam Smith. Empezando por Adam Smith, todos los grandes pensadores liberales sostuvieron siempre que para que un mercado funcione, tiene que funcionar una justicia independiente, eficaz y al alcance de todos los ciudadanos sin excepción, que permita a quien es víctima, a quien es atropellado, a quien es abusado,
no solo en sus derechos económicos, simplemente en sus derechos de ser desagraviado, de que se le haga justicia. Ese es un hecho absolutamente fundamental y básico del pensamiento liberal, pero desgraciadamente hay esa versión puramente economicista del liberalismo que cifra la solución de todos los problemas en el funcionamiento de un mercado abierto, de un mercado competitivo, y para mí ese es una de las peores deformaciones que tiene la doctrina liberal en nuestro tiempo, ¿no? Hablemos de España y de América unos pocos minutos. En los últimos 20 años, los esfuerzos de España, todas las energías de España, incluso los de la sociedad española, no solo los de su gobierno, se han dirigido a una especie de asignatura pendiente, por lo menos durante 2 siglos, desde la salida, desde la supuesta canto de independencia, desde 1808 aproximadamente, que hemos estado fuera de Europa. Todo se ha hecho por integrarnos a toda velocidad, tardíamente, pero a toda velocidad después de la muerte de Franco en Europa. Y eso yo creo que ha debilitado un poco el pulmón americanista, o la parte del corazón y de la memoria americanista que tendría que tener España, que en los últimos años no reconoce bien, no sé si porque también se ha convertido en un país de nuevos ricos en cierta medida, no reconoce bien esa parte de la historia que le corresponde, incluso yo querría, sin exagerar, decir más que el europeo. Mi pregunta, después de este desahogo, es: ¿tú crees que España tiene suficiente energía, no los gobiernos solamente, la sociedad, como para tener esos 2 pulmones respirando sin ninguna miasma, el europeo y el americano? Bueno, yo creo que era inevitable que ocurriera así, y creo que ha sido muy beneficioso para España esa articulación con Europa, ¿eh? Creo que en buena parte hoy día España es un país moderno, tiene unas instituciones modernas, es una democracia que funciona, con imperfecciones, pero que funciona en gran parte por su articulación, su vinculación a Europa. Así que creo que eso ha sido algo enormemente beneficioso. Ahora, es verdad que podría haber hecho más para aprovechar mejor esos vínculos tradicionales, que no son solo culturales, históricos, que deberían ser también económicos, institucionales con América Latina. Sería injusto no reconocer que algo se ha hecho, ¿no? Sí, claro. Que es insuficiente. Se invierte hoy más que nunca. Desde luego que es insuficiente, y además hoy día pues hay una situación económica en América Latina que, por desgracia, también ha venido a frenar un poco el acercamiento. Pero sí, desde luego, y creo que a mediano plazo, sin ninguna duda, será una de las mejores bases que tendrá España dentro de Europa, su vinculación con América Latina y la personería, en cierta forma, que dentro de Europa va a tener respecto a lo que es toda Iberoamérica, ¿no? Porque independientemente de toda la faramalla histórica e histérica que le queramos meter a las relaciones, lo que queda fundamentalmente es no solo un elemento de comunicación, sino un elemento de memoria, que es la lengua. Así es. ¿Cuál es el estado de esa lengua que están los académicos, y tú lo eres, siempre están preocupados por el estado de una lengua que hablan 400 millones de personas? Yo tengo, en fin, algunos estudios sobre esto, y creo que cuando una lengua la hablan tantos millones de gente, es imposible controlarla, al margen de controlarla. No, si la lengua se controla sola, no necesita que la controlen. La lengua justamente tiene esa vitalidad, esa capacidad extraordinaria de renovación, de enriquecimiento, porque no pueden controlarla, no hay manera de controlarla, pero al mismo tiempo hay una realidad hoy día. La pureza de la llegua. No, la pureza de la lengua eso es una ingenuidad, la pureza de la lengua no existe. La lengua muerta sería. La pureza de la lengua sería una cosa tristísima si se llegara a materializar. Es su impureza lo que es la mejor prueba de su fecundidad, de su vitalidad. Se comunican a través del Internet, porque operan saltándose alegremente las fronteras, lo que nos demuestra que la globalización es una realidad irreversible. Por otra parte, sí es verdad que los movimientos nacionalistas aprovechan la campaña contra la globalización. Nosotros hemos visto a ETA, por ejemplo, terroristas, nacionalistas, violentistas en estado puro,
pues presentes en los que son, dice claramente así, una respuesta a la globalización. ¿Cuál es tu opinión sobre todo lo que te acabo de contar, incluido lo de Saramago? Bueno, no es verdad que los movimientos antiglobalizadores sean un rechazo a la globalización. Eso no es cierto. Son movimientos totalmente globalizados. El movimiento contra la globalización es una de las manifestaciones más flagrantes de lo que es la globalización. Esos movimientos existen porque... Por la globalización y por los movimientos antiglobalizadores. Dice un escritor tan comprometido como Saramago que los movimientos antiglobalizadores están justificados desde el punto de vista ideológico por la injusticia y que además hay otros movimientos que son, no sé si resurgen o no, que son los movimientos nacionalistas, los nacionalismos. Las manifestaciones de Génova. Hemos visto a grupos de izquierda, pero hemos visto también a grupos de derecha y de extrema derecha que están igualmente contra la globalización porque consideran que la globalización es un fenómeno profundamente democrático y liberal, lo que yo creo que es cierto. La globalización es el principio del fin de los nacionalismos, por ejemplo. Está 42 años en un país que ha puesto a sangre y fuego y que además ha discriminado y prácticamente subdesarrollado. Entonces, yo creo que la reunión de Durban desgraciadamente se ha desaprovechado y que va a tener unas consecuencias prácticas muy limitadas, para no decir nulas. Yo no quiero volver a la literatura, que volveremos si tenemos tiempo y espero que sí. Antes de preguntarte